¿Cómo estamos? Pues vamos a seguir con la historia de Japón, en la que hemos visto cómo a través de toda esta expansión que se empezó a tomar como una forma de civilización de parte de los japoneses hacia la China, va a empezar a ocasionar que se vaya pues haciendo cierto tipo de situaciones en la que van a quedar pues muy apretados en el aspecto de todo ese suministro, porque uno de los problemas más grandes que tenía Japón es de que no podía suministrar a su población, porque defender una isla es fácil, pero suministrarla es muy difícil. Toda esta situación en la que se va a ir enfrentando Japón a través de que va a entrar Estados Unidos y va a tener toda esta situación en Japón, de irlo acorralando, de irlo haciendo que se vaya replegando, porque una de las consignas que tenía eh, tanto Europa como Estados Unidos era tomar Tokio. Toda esta situación que se va haciendo, toda la situación, porque fíjense que en todas estas batallas, como habíamos visto, en la que cuando nos estuvimos hablando de todo este proyecto que se hizo en el ataque de Pearl Harbor, que va a pasar 6 meses después y va a haber otra batalla, la batalla de Midway, en la que aquí va a ser ese ataque en el que va a ser uno de los escenarios que acabó por derrotar al imperio japonés, al del sol naciente. Toda esta situación que estaba entre los norteamericanos y los japoneses para tratar de conseguir todo ese control del Océano Pacífico. Dicen que el 14 de junio de 1942 había una base norteamericana, estaba en medio del camino entre Asia y América. Y ahí es donde va a empezar a hacerse toda esta situación en la que va a quedar muy pues notable esa ventaja que tiene Estados Unidos. Todo ese proyecto de Manhattan que se venía haciendo, donde aquí vamos viendo cómo los americanos tienen ese conocimiento de todos esos códigos, ¿sí? Porque ellos habían ocupado a la población de los navajos, a todos esos indios, en el cual pues Japón desconocía todo ese dialecto, todo ese idioma y toda esta situación en la que van a ir haciendo ese avance que tiene todo el lado del mar de Japón. Aquí una de las primeras estrategias que se va a dar es a quién van a atacar. Y uno de los proyectos que se tenía era que primero se tenía que atacar Alemania y después Japón. Toda esta situación que se va a ir haciendo, todo ese frente del Pacífico y que va a intervenir ya Estados Unidos contra Japón, recordarán que aquí toda esta situación en la que había estado apoyada Birmania y que toda esta situación iba a ir haciendo pues que en determinado momento tuvieran ventajas. Toda, ¿Cuál era la otra situación? La situación es de que Estados Unidos va a meter armamento porque ellos no habían sufrido todas esas pérdidas que había tenido toda Europa desde la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos no, ellos sus fábricas seguían laborando normalmente y por eso podían hacer todo ese suministro a toda Europa. Aquí vamos a ir viendo cómo se van a ir haciendo estos ataques en los que van a intervenir con una nueva arma Estados Unidos y que van a ser los portaaviones. Estos portaaviones que eran como unas pistas de aterrizaje
que en lugar de aventar bombas, en lugar de aventar fuego, aventaban aviones. Y todos estos portaaviones van a ir haciendo que tenga esa situación en la que va a estar muy marcada toda esa situación. Las tesis que se venían manejando en las que decían que el, el hacer toda esa entrada en el Pacífico, ¿sí? Y que Estados Unidos iba a estar en contra de Japón. Aquí vamos viendo cómo todos estos portaaviones que van a lanzar aviones y que va a ser en determinado momento una de las características que van a tener en un futuro, pues toda esa industrialización bélica en Estados Unidos. Aquí vamos a irnos viendo cómo China, ellas tenían una guerra civil y que no podían ellos contener toda esa contingencia y atacar a Japón. Y como aquí los británicos tenían todo ese apoyo, tanto en Birmania, aquí va a entrar un grupo, los camboyos, los chidúes, denominados camboyos por tener esos leones que custodiaban los templos, ¿sí? Y que aquí vamos viendo cómo al introducirse en todo este mar japonés va a ser toda una expansión en la que ya había comentado Churchill que el punto importante era atacar a Alemania, ¿sí? Y que aquí vamos viendo cómo se va a ir suscitando esta batalla eh, que va a tener eh, en sí toda esta situación de Midway. Vamos a ver cómo para ellos no podían parar a los americanos, pero van a ir haciendo resistencia, una resistencia desgastante que los van a ir haciendo que se vayan retrocediendo, retrocediendo hasta llegar a Tokio, porque recordarán que ese era el punto fundamental en los que querían llegar. Recordaremos que cuando pasó lo de Rusia, a ellos también se acuerdan que los fueron replegando a Kyiv y que ellos tenían que irse replegando. Pues así va a pasar en esta situación. Toda la situación en la que Estados Unidos no había tenido pues esa economía de guerra desgastante y que Europa sí, aquí se iba a reflejar en todo este abastecimiento que no tenían la capacidad de poder eh, pues llevar el suministro a la guerra y que aquí en realidad el que va a cubrir todas estas necesidades es Estados Unidos. Todas estas situaciones que se van a ir dando y que van a ir apoyando a darles esos suministros a los de Asia y a los de Birmania, Malasia, Indochina y todo ese conjunto de islas que era muy importante, que los japoneses van a hacer como un escudo para que vayan cubriendo, para que vayan impidiendo que los norteamericanos vayan avanzando. Pero los americanos van a ir avanzando isla por isla y van a ir haciendo toda esa batalla de desgaste. Aquí vamos a ir viendo cómo donde estas islas tan importantes que van a ser este escudo, que eran unas islas muy antiguas, unas antiguas muy antiguas, donde ahí habitaron los dioses, ¿sí? Y que habitaba también el maná que era ese alimento que tenían los dioses y que les daba esa fuerza interior para que se pudieran comunicar la divinidad con toda la gente de las islas. Toda esta situación en la que se fueron convirtiendo en polígonos estas islas ya desde la Primera Guerra Mundial y que vamos viendo cómo toda esta avanzada norteamericana y que van a ir haciendo que estas islas que pertenecían a
la Polinesia, y que va a estar también ellos divididos por la Micronesia, van a ser unas batallas aterradoras. Todas estas situaciones en las que se fueron convirtiendo todos estos polígonos que, como yo les comento, aquí van a irse avanzando y van a ir perdiendo isla por isla, en la que los japoneses están conscientes de que no los van a poder detener, pero aún así pues hacen esa resistencia, y que van a salir pues todas esas leyendas que ellos manejaban, y que los japoneses son tan místicos, que aún en sus batallas pues ellos tratan de irle dando una justificación, porque fíjense en que todos estos habitantes de estas islas antes no se adentraban en el mar porque le tenían miedo de perderse en el mar en la noche. Y entonces, pues ellos van haciendo sus leyendas para tratar de darle una justificación de todo eso. Y entonces ellos dicen que había dos hermanos en los que pues tenían como una pugna, porque uno de ellos sí podía salir al mar y sí regresaba. Entonces ellos dicen que una vez uno de los hermanos pues se ofrece a peinar al que sí podía salir al mar, porque tenía una cabellera así muy, pues, con mucha maraña, muy enredada, y que conforme él fue desenredando esa cabellera de su hermano, se dio cuenta que tenía adentro de la cabeza, del cuero cabelludo, tenía muchos ojos que parecían estrellas, y que él, al preguntarle a su hermano que qué eran esos ojos, él le va a comentar que eran las estrellas las que lo ayudaban a poder regresar al hogar. Y en esa forma estos dioses van a ayudar a todos los nativos a enseñarles a la lectura de las estrellas, y que por las estrellas se pudieran orientar para regresar. Todas estas leyendas que se van haciendo y que vamos viendo cómo se va haciendo ese avance en toda esta batalla que ya había habido en el Atlántico, en la que querían a toda costa evitar que se pudiera hacer. Ahí recordarán que se metieron cantidad de submarinos, los convoy, en los que en cierta forma aquí pues los japoneses fueron los que perdieron. Toda esta situación en la que Estados Unidos va dando ese suministro para querer en determinado momento suspender todo el suministro para ir bloqueando a todo el mar de Japón, y que va a traer la situación en la que resulta realmente muy difícil, porque está, ya como habíamos comentado, de todo este cinturón de escudo, de todas esas islas que ellos fueron caminando isla por isla, como estaban las Islas Marianas, las hawaianas, las de Ham, las de Marshall, ¿sí? Y las de Ipan, todas estas islas que, como les digo, eran tan antiguas, tan importantes, y que van a servir de este escudo, donde aquí van a estar totalmente infectados de submarinos que van a ir bloqueando a todo Japón, donde le van a ir quitando todos los suministros para que sea tan importante que por ese medio los lleguen a vencer. Todo este escudo ofensivo que estaba habiendo, y que va a hacer que eviten llegar pues al archipiélago eh, del Japón, y que caiga en manos de los norteamericanos, ¿sí? Va a empezar a hacer toda esa situación en el Golfo, en la Guerra del Pacífico. Todos estos portaaviones que estaban, que era demasiada la tecnología, se puede decir, ¿sí? Que estaban tan avanzados Estados Unidos, que al lado de Japón no podían hacer nada Japón. Definitivamente esa avanzada, que en realidad era el objetivo de llegar
a Tokio, van a ir haciendo que todo ese desembarque de todos estos portaaviones en esas islas volcánicas en la que los japoneses únicamente van a irse replegando y subiéndose a las montañas y haciendo esa resistencia, en la que aquí vamos viendo cómo va a ir haciéndose, que ellos van a manejar, todos los norteamericanos, sus bases desde Australia. Esta Australia donde van a salir todos estos portaaviones, así como Inglaterra tenía toda esa ofensiva contra Alemania, los americanos tenían en Australia y la tenían en las Indias holandesas. Desde ahí van a hacer toda esa salida de portaaviones. Es importante que cuando nosotros en determinado momento vamos dándonos cuenta que estas islas que se van haciendo y que van haciendo ese desgaste, tenga esa importancia de qué ocurrió ahí. Lo que ocurrió pues fue que hubiera un, una batalla de desgaste, que llegaran los portaaviones, que atacaran isla por isla, que se fueran introduciendo y que fueran haciendo todo una situación desgastante. Que aquí uno de los puntos más importantes es cuando van a darse cuenta que eh, algo que les falló, que no contemplaron bien, es de que ya habíamos dicho que Japón había abarcado mucha tierra ya de China y que lo que estaban haciendo es que estaban quedando sin suministros. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que ellos, pues, venía Estados Unidos cubriendo todas las necesidades de Europa y que automáticamente lo único que estaban haciendo es replegarlos para que llegara, pues, al final de esta batalla, pues, la derrota del sol naciente. Nos vamos a quedar aquí. Es muy importante todas estas batallas que se fueron haciendo porque de ahí es donde va a salir más adelante pues, las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Nos vamos a ir viendo todo esto para ir entendiendo porque el cine ha desarrollado muchas películas de todas estas batallas y como ya les dije que van a ir haciendo isla por isla, eh, hagan de cuenta que si ustedes lo vieron en el cine, en una de las batallas, pues ya vieron todas, porque todas fue una repetición de cómo fueron subiendo isla por isla como que fuera una escalera para al final llegar a Tokio, ¿sí? Toda esta situación que se va contemplando, toda esa resistencia, todo ese conocimiento que tenía Japón de saber que no les va a poder ganar y que no los va a poder detener y sin embargo van a hacer su mejor esfuerzo para poder hacer esa resistencia. Nos quedamos aquí. Esto ha sido todo por hoy y pues con la consigna de seguirnos enterando qué ha pasado en esa época de la Segunda Guerra Mundial en Japón. Que pasen una buena tarde.